Bueno, pues buenas tardes. La galería nos ha pedido que hagamos esta especie de conversatorio que vamos a tratar de que sea lo más informal posible, porque ustedes después van a tener la oportunidad de ver las obras, apreciar y nada de alguna manera sustituye esa experiencia sensible de estar frente a la pieza y de sentir las propias emociones e interpretaciones. Estuvimos ayer reunidos de ver de qué manera podíamos hacer esta especie de conversatorio. Y bueno, decidimos que estuvieran estas personas que ya ella ha mencionado, que ya Patricia ha mencionado. Está Aimé Juaristi, está Jaime, que nosotros consideramos que era muy importante que hubiera algún curador, algún crítico del Salvador para de alguna manera a partir de este conversatorio estrechar las relaciones con el mundo intelectual y el mundo especializado de las artes visuales. Y a Aimé se le ocurrió la magnífica idea, y la galería, por supuesto, lo aceptó, de invitar a Enrique Barascot, que es un arquitecto conocido, importante, guatemalteco, costarricense, que ha estado siempre muy cercano de la obra de Aimé Juaristi, y pensábamos que los comentarios breves que puede hacer Enrique, las valoraciones que puede hacer Enrique, pues que pueden de alguna manera también cerrar un poco el ciclo de la imagen que ustedes pueden llevarse de quién es Aimé Juaristi. Voy a comenzar yo hablando brevemente, ya de alguna manera algunos quizás han leído el texto que yo escribí. La exposición incunable es la primera muestra de Aimé Juaristi aquí en El Salvador, y queríamos que fuera una exposición de una evidencia y de una alegoría profundamente introspectiva. O sea, casi todas las obras que hay aquí surgen a partir de momentos, periodos de la vida de Aimé Juaristi, y el desbordamiento de todas sus preocupaciones de índole política, de índole social, de índole existencial y hasta diría yo que de índole doméstica. Van a ver audiovisual, van a ver incluso una instalación que tiene una connotación performática, van a ver pinturas de mediano y gran formato, donde la artista pasa a partir de casi 5 o 6 años por una serie de experiencias personales, vivencias, angustias, sufrimientos. Y nosotros por eso de alguna manera aceptamos que se llamara Incunables, porque la exposición se convierte como una especie de testimonio, el cuadro se convierte en una especie de documento raro de la vida primaria, de la vida incluso de cierta manera antigua, de las experiencias antiguas del artista desde que decidió empezar con su trabajo hasta hoy día. Vamos a mostrar aquí, incluso a distribuir y bueno, a vender si se pudiera, un libro monográfico del artista, que esta ya es su segunda presentación a nivel internacional. Se hizo una presentación en España hace muy poco, con muy buena concurrencia de público, y ahora esta es la segunda presentación que hacemos del libro de Aimé Juaristi aquí en El Salvador. Es un libro que compendia 10 años de trabajo del artista, en la que participan críticos muy importantes, como puede ser Fernando Castro, Carlos Jiménez, Susel Sánchez, Elvia Rosa Castro. Estoy hablando de críticos conocidos en Europa, otros conocidos en Cuba. Quiero aclarar que Aimé Juaristi es de nacionalidad cubana, al igual que yo, radicada en España, de nacionalidad española, radicada en Costa Rica, nacionalidad costarricense. O sea, tiene 3 contextos de origen que de alguna manera han nutrido toda esta obra y toda esta experiencia pictórica que ustedes verán, y todo este trabajo de instalación y de audiovisual que ustedes verán. El libro, estamos muy contentos porque el libro se hizo en El Salvador, pero logramos la concurrencia de teóricos muy importantes que nosotros respetamos mucho, que se han dedicado al arte contemporáneo, sobre todo al arte conceptual, reflexionando sobre cada etapa de Aimé Juaristi, sobre cada momento específico de su producción, y hay un testimonio muy grande de obra realizada por la artista Aimé Juaristi. Yo creo que es excepcional la oportunidad de poder presentar este libro y complementarlo con esta gran exposición que ha preparado la galería. Queremos de manera exclusiva agradecer al equipo de la galería 123, a Linet, a Patricia, a Sofía, a Sabrina y a todo un equipo técnico magnífico. Yo soy curador, tengo más de 30 años trabajando y es difícil encontrar un espacio, un entorno donde todo se articule de manera orgánica, donde tú puedas incluso modificar cosas dentro de la arquitectura de la galería y que los curadores y las especialistas te lo acepten. Entonces, esto más que una exposición formal ha sido como un gran entretenimiento
Y qué bien que sea la primera, por lo menos yo como curador, y Aimé creo que es su segunda en la vida, experiencia de exposición acá, y agradecemos todo el trabajo de la galería que ha sido intenso y ha sido muy responsable y muy respetuoso. Yo creo que, bueno, eso es lo que yo podía decir para un poco introducir esta conversación. Creo que sería bueno que Aimé hablara cómo fue que se le ocurrió el título de Incunable, porque no fue una propuesta del curador, el curador solo complementariamente aceptó justificarlo, pero esa fue una idea que partió de ello. Creo que podríamos un poquito comenzar por ahí, que tú hables de... Sí, siempre es un tema lo de buscar el título a una exposición, porque es realmente bastante importante. Y yo trato de que los títulos, tanto de las obras como de las exposiciones, como que espero un momento como que bajen. Yo digo que casi que es como un download, como que baja de arriba, baja de algún lado y de repente, ¡pum! Y nada, no tenía título y de repente estoy así, estaba pintando en mi estudio y me vino ese nombre, esa palabra, incunable. Y luego digo, wow, qué palabra, pero porque no es una cosa corriente, se usa poco. Y entonces me empecé a preguntar qué cosa rara, por qué me habrá venido este adjetivo, ¿no? Y finalmente me fui a mi infancia y recordé que mi padre, que era un gran coleccionista de objetos antiguos más que nada, mobiliario y de todo, bueno, objetos eclesiásticos, numismática, diferentes cosas. Cuando yo era pequeña, él viajaba, yo me crié en Madrid, en España, entonces él viajaba por toda España buscando, bien fueran monedas antiguas o libros incunables. Entonces él siempre decía, hay un incunable en Zaragoza, hay un incunable en Barcelona, hay un incunable... Y entonces yo de pequeña siempre me sonaba como que había encontrado un tesoro, que era la búsqueda de algo, algo como difícil de obtener, y entonces él se iba, preparaba el viaje, mi madre, ya te vas otra vez al incunable, que no sé qué. Bueno, el caso es que iba y lo traía. Entonces, para mí era como ese objeto deseado, raro, diferente, particular, que además él atesoraba. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué relación puede tener con mi obra o con esta exposición? Y entonces llamé a David y digo, David, tengo ya el nombre para la exposición, pero esto mismo, ¿no? ¿Cómo le puedo encontrar como de que sirva para la exposición? ¿Cuál es la excusa para poder usar este nombre que a mí me recuerda a mi infancia y todo lo que les he dicho? Y entonces David me dijo, ¿qué dijo? Justamente lo que ahorita hablábamos, o sea, que la obra se convierte en una especie de documento alegórico de esa experiencia recóndita, de esa introspección del artista. Es ese dato raro que usualmente no se muestra, y así queremos que vean la exposición. Es importante que miren los títulos, si pueden y tienen el tiempo de leerse el texto, lo lean, o sea, porque de alguna manera van a percibir en cada pieza una señal, una huella que va a lo más hondo de la existencia del artista de Aimé Juaristi. No es una obra que conceptualiza sobre temas sociales o sobre temas políticos, sino desde la propia vivencia otorga su opinión y su consideración sobre ciertos asuntos. Por eso yo, cuando ella me sugirió Incunable, dije, perfecto. Incluso un dato muy gracioso, cuando estamos indagando más razones para de alguna manera darle concepto a la palabra incunable, descubrimos o pudimos leer que los libros raros, esos incunables que le decían prima arte, o sea, el arte primario, tenían todos una marca de agua. O sea, el realizador, el que elaboraba el libro, le ponía una marca de agua. Y resulta que antes de ella darme el título, ya ella había nombrado una serie de marcas de agua, que son los dibujos que ustedes van a ver allá. Eso incluso nos puso en una posición realmente, incluso ella se impresionó, ¿no? Cómo las cosas te van llevando a ciertas ideas y ciertos conceptos hasta que de alguna manera cuaja la denominación de la propia exposición. Entonces, bueno, yo estoy un poco ordenando para que todo fluya. Creo que de alguna manera es muy importante el testimonio de Enrique, que lleva años trabajando con Aimé. Aimé es arquitecta, no solo es pintora, instalacionista, audiovisual, trabajó el diseño, estudió diseño, es arquitecta y ha tenido la oportunidad de trabajar. Y yo creíamos todos que era importante el testimonio de Enrique un poco, que diera alguna opinión sobre Aimé y como dato curioso.
Ha sido una vida. En realidad hemos trabajado 25 años juntos en una empresa de arquitectura localizada en Costa Rica, en Escazú, y por lo tanto podrán ustedes imaginarse que la conozco muchísimo, después de haber realizado, perdimos la cuenta en realidad, más de 250 obras de arquitectura en Costa Rica y en algunas fuera de Costa Rica también, pero la gran mayoría en nuestro querido país. Y una cosa que me sorprendía a mí desde un inicio es que primero que pudiéramos diseñar, como se dice, al 50%, al 50-50, como decimos, un diseño arquitectónico que no son creación mía, son creación de ella, son nuestras creaciones en un tipo de relación. Y esto lo digo porque me parece que es una artista plástica que yo le hacía notar, le digo, es que eres como esos artistas plásticos del Renacimiento, que además de trabajar la pintura, la escultura, también eran arquitectos. Y eso es poco conocido en su trabajo. Y para mí es un elemento muy interesante, muy valioso que hayamos podido realizar y que el tiempo nos lo haya permitido, y que ahí están las obras que hablan por sí mismas, ¿verdad? Y que hemos abarcado tantos periodos, porque como ustedes se podrán imaginar, en 25 años, pues las tendencias arquitectónicas cambian y todo evoluciona. Entonces ha sido una experiencia de vida maravillosa que yo le agradezco a la vida de haberla conocido, de haber compartido toda esa maravilla que se nos permitió efectuar en este mundo maravilloso. Hablabas, incluso hemos conversado en estos días y hablabas también de esa descendencia europea que tiene Aimé en su obra, que no solo es lo insular, sino también lo europeo. Hablabas de eso también, sería interesante. Sí, a mí me ha impresionado que primero las raíces cubanas de Aimé, que siendo tan chica, a los 3 años haya salido de Cuba, y que sin embargo sus padres irse a vivir a España y luego casarse con un costarricense, su marido Fabio, tener 2 hijos costarricenses maravillosos que yo los conozco desde niños, y haber tenido esa relación europea con la relación centroamericana, y que sus padres le han inculcado las raíces como que si hubiera vivido más tiempo en Cuba. Cuando ella salió era una niña, y cómo es posible que pudo captar en el continente europeo ese ser latinoamericano que lo tiene, y que es increíble que a los 3 años que te fuiste no lo perdiste. O sea que tus padres hicieron una cosa maravillosa de inculparte tus raíces latinoamericanas. Así es. ¿Quieres hablar de esa experiencia? Bueno, yo... sí, bueno, todos saben que cuando uno es pequeño y los años de crianza más importantes tal vez son de los que más te marcan. A mí obviamente me marcó España profundamente, porque viví desde los 4 años hasta los 20. Luego ya me fui a Costa Rica, y luego, bueno, a estudiar por el mundo y a vivir en Italia y en Nueva York, y finalmente volví a Costa Rica. Pero España fue la que me hizo artista, digamos, porque como mis padres eran, como les comenté, mi padre era un coleccionista, y ya desde muy pequeña me llevaba, me recuerdo muy bien, de la mano a ver que si la Catedral de Burgos, que si la Catedral de esto, que si tal, y siempre me estaba hablando y enseñando casi siempre obras de arquitectura, y yendo a anticuarios, obviamente. Tuve un anticuario incluso yo. Bueno, el caso es que entonces todo eso se va sedimentando y vas creando capas y capas y capas. Entonces, el momento que dije que vino una gran crisis, algunos se acordarán, en el 2008, inmobiliaria,
nosotros teníamos una oficina grande, Enrique y yo éramos los dueños y directores, y bueno, de un momento a otro se secaron los proyectos, ¿te acuerdas? Así, pa. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Una crisis terrible, terrible. Y entonces, claro, nos sobraba el tiempo y le digo yo a Enrique, Enrique, yo me voy a hacer artista. Y me dice, ¿cómo que te vas a hacer artista? Digo, sí, voy a pintar. ¿Pero cómo que vas a pintar? ¿Y cómo vas a empezar? Y digo, pues me voy a ir a la ferretería, voy a ir a comprar latas de pintura, brochas, telas, y voy a pegarlas ahí en un local que teníamos, además vacío, porque se había ido el inquilino debido a la crisis, y allí mismo voy a hacer mi estudio, voy a empezar a pintar, y así fue. Hasta el día de hoy, lo que yo empecé haciendo como un hobby, como para llenar mi tiempo, como para no pensar en la crisis inmobiliaria y en el desastre que nos estaba ocurriendo, luego lo que no quería era trabajar, volver a ser arquitecta, porque ya la crisis empezó a pasar. Y Enrique, bueno, pero vuelve para la oficina. Y yo, no, dame un chance, que llegaron los clientes. Y yo, ay, coño. Y entonces de vuelta para la oficina, llena de pintura, y poco a poco hasta que me fui despegando, y llegó un momento dado que, bueno, vino COVID. COVID fue la segunda enorme crisis, y ya ahí dijimos, bueno, listo, ya no más. Cerramos básicamente nuestro practice de arquitectos. Lo hacemos todavía de una manera informal, una casa aquí, una casa allá, más para seguir creando, ¿no? Que es nuestro mundo. Pero bueno, ya dedicada full al arte, a la pintura, a la escultura, a la performance, videoarte, en fin. Es un mundo muy... O sea, no tiene límite. Entonces eso es lo que le tenía que contar. Pero yo quiero que Jaime nos cuente. Yo quería decir algo bueno. que entre Jaime. Cuando estábamos hablando con la galería, organizando el panel, nos parecía que iba a ser demasiado aburrido y demasiado sectario que solo fuéramos nosotros, a nombre de Aimé, los que habláramos de Aimé, y se nos ocurrió que sería bueno que alguien nos sirviera de alguna manera de conexión con el contexto salvadoreño, una especie de comentario, presentación y bienvenida desde el punto de vista intelectual al contexto artístico salvadoreño. La galería nos sugiere a Jaime Izaguirre, y Jaime Izaguirre y yo contactamos, y lo que pensaba ser solo 10, 15 minutos se convirtió en casi hora y media de conversación entre un curador cubano radicado en México y un curador salvadoreño. Encontramos puntos de coincidencia enseguida, y en la visita que hicimos ayer a Marte, viendo la exposición que tiene ahora en este minuto provocadora, irreverente, polémica, Jaime, allá que ha curado junto con Eugenia, nos dimos cuenta que la elección no ha sido la mejor, ha sido la mejor. Que es, estamos orgullosos de que Jaime sea hoy el que trabaje con nosotros. Estuvimos hablando una serie de ideas, conversando una serie de ideas. Quizás el pie forzado podía ser un poco esta visión que tú decías, que de alguna manera veías lo emotivo como un punto de conexión con Aimé, a partir de una emotividad desplegada sobre una concepción abierta del paisaje que puede conectar también con la tradición paisajística, para bien o para mal de Salvador, ¿no? No, yo creo que, bueno, primero, gracias por la invitación, bienvenidos al Salvador, muchas gracias a la Galería 123 y al equipo por tomarme en cuenta, es para mí un placer simplemente darles la bienvenida, como salvadoreño, y al ámbito artístico también local. Sí hablamos varios temas. Una de las cosas interesantes y que es bien evidente es la expresividad, esta necesidad de soltarse, de enfrentarse al lienzo, que no es nada fácil. Lo digo no solamente como alguien que me interesa el arte, sino como alguien que he practicado el arte, que he hecho obra de arte, y sé que es muy duro, muy rudo. Y esta forma de expresión tan libre, tan suelta, es casi volcánica. Lo hablábamos ayer un poco, y es interesante, hablábamos mucho de cómo esta expresividad volcánica, de cómo esta forma de liberarse en el lienzo es algo que no es tan común. Hay artistas abstractos en El Salvador, que bueno, tenemos a Rolo aquí enfrente, que tienen toda esa parte más emotiva, Oscar Soles, por ejemplo, Álvaro Pérez, que también trabaja con la galería, ¿no?
que son artistas que tienen toda esta carga emotiva en su obra, que yo creo que dialogarían muy bien también con Aimé. De ahí que es una forma de expresar y de vincular y de reconocer cómo esta emotividad que encontramos en los cuadros de Aimé también resuena en nosotros. ¿Vea? Una de las cosas que también hablábamos, que era bien interesante, era sobre el color, cómo el color también nos vincula con este ser tropical, ¿vea? Cómo también el hecho de que si bien te has criado en ciudad, ahora vivís un poco en el campo, ¿vea? Y cómo también eso te mueve hacia el paisaje y cómo eso también de alguna manera podemos reconocer no solamente esta libertad, sino este colorido dentro de la obra. En El Salvador, yo no sé si ustedes recordarán, hace ya un par de años en el museo, hicimos una exhibición que era solamente de paisaje. Y era una reflexión de cómo en El Salvador hay una estructura de la representación del paisaje que se repite desde 1600 hasta la actualidad. Y es que se mira desde arriba el valle y el volcán o la montaña al fondo. Esa estructura, esa forma de construir el paisaje, la podemos reconocer tanto en mapas como en las primeras representaciones de paisajes salvadoreños. Y se sigue replicando. No quiere decir que no hayan otras formas. Evidentemente tiene que ver con nuestra geografía. Pero es interesante cómo a través del paisaje y a través de esta forma de reconocernos en él, a través del color, a través de la belleza, a través de lo volcánico, de lo expresivo, de lo incluso peligroso, vea, que ha sido este territorio, pues nos podemos reconocer ahí en el color, en la expresividad, en el gesto, en la mancha, en la textura que le encontramos en la obra de Aimé, pero que también la podemos reconocer en artistas como Rolo en textura, como Álvaro en textura, como Oscar Soles en fragmentación de la imagen, como esta expresividad, vea, con la que los artistas locales también cargan la obra local. Yo creo que no estamos lejos de Costa Rica, de esta producción, de esta necesidad de expresar, vea, de vincularnos, porque al final de cuentas, vea, más allá de la tela y de los colores, es cómo esto nos vincula, vea, como seres humanos, cómo esto nos hace hablar, cómo esta obra hoy nos está a todos, vea, haciéndonos sentarnos aquí, poder platicar, poder conocernos y poder encontrar puntos de encuentro. Entonces yo creo que más allá del cuadro, eso es lo realmente valioso de la propuesta artística y de la obra, ¿no? Que nos permite esto, que nos permite un espacio para encontrarnos a través de la obra, que es lo más valioso, creo yo, de la obra. A mí siempre me pareció muy interesante cuando tú estuvimos conversando y enseguida conectaste con la idea del paisaje, porque pudieran no ver la noción del paisaje dentro de la obra de Aimé, y yo creo que es justamente ese género dentro de la obra de Aimé se expande, o sea, es un paisaje que remite a lo físico, que remite, como tú dices, bien dices, a lo natural, a la naturaleza, que remite a lo intimista. Yo creo que Aimé está constantemente transcribiendo sus visiones del paisaje natural. Ella vive en medio de una loma, en medio de un gran monte, de un gran espacio rural, y constantemente está intervinculando esas percepciones físicas que tienen una impresión y una connotación concreta con sus propias impresiones personales, con sus propias sensaciones como artista y como intelectual. Yo no quisiera que dejáramos de hablar del interiorismo. Yo creo que tú hablaste ayer también de esa experiencia tuya con ella y que de alguna manera ves la labor de ambientación e interiorismo de Aimé en estos cuadros. Si pudieras decir algo, Enrique, sobre eso. En estos 25 años de trabajo que les contaba hace un momento, yo aprendí de interiorismo de Aimé. En realidad me llamaba la atención que Aimé me contaba sus experiencias de que la llamaban para hacer trabajos de interiorismo y de decoración en un momento dado en que una obra, la mayoría de residencias, pero también de otro tipo, hoteles, vestíbulos grandes de edificios, de apartamentos maravillosos que conocí, que me realizó. Y llegaba en un momento dado en que la obra ya estaba muy avanzada y que no podía
y que miraba errores de, por ejemplo, de cómo se debía amueblar algo y que le hacía falta 1 metro, por ejemplo, de ancho, o de largo, o de alto. Entonces, la experiencia nuestra fue, bueno, unamos esfuerzos y tratemos de hacer de que eso no pase, sino ver en la obra arquitectónica ese aporte mágico que tiene M, que toca los interiores y los transforma. Entonces, en un momento dado llegamos a hacer una cosa muy simpática que se llamaba la obra total, porque ofrecíamos hacer algo desde el inicio, que era el diseño, la construcción, porque nos volvimos constructores en un momento dado, y entregábamos la obra decorada con los interiorismos acabados, incluso con antigüedades. En algunas ocasiones que tuvimos esa suerte de poder realizar, incluso con colecciones de arte contemporáneo, en algunas pocas ocasiones también. ¿Me quieres decir algo? Sí, yo en realidad estaba pensando también en cómo hay un contraste, tú me lo dirás, pero de la parte arquitectónica que es como más pues, formal, rígida, estructurada y tal, y toda esta parte artística que es mucho más libre, mucho más, no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia de pasar de uno al otro? También creo que es deliciosa porque no existe el cliente. muy bien. Entonces, qué rico poder crear sin que te estén diciendo cómo quieren colocar los calzoncillos para hacer, ¿no? O cómo quieren colocar las cosas tan íntimas, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es enfrentarte tú contigo misma y ese lienzo, ¿no? O ese objeto o eso que vas a crear. Entonces, nunca pienso en un cliente. También porque pinto por amor y creo por amor, no, nunca estoy pensando en la venta, no es mi fin, es casi que es una necesidad volcánica de crear y ya una vez que me salí de la preocupación de los clientes cuando cerramos nuestro estudio, pues entonces siento que me liberé y de hecho la pintura y el mundo mío artístico es una liberación absoluta de todos los cánones que me tenían como amarrada, ¿no? Por más que uno es creativo a la hora del diseño arquitectónico, del interiorismo y tal, pues siempre existen un montón de límites y de gustos y de dinero, de muchísimas cosas que nos amarran, ¿no? Así que en realidad para mí el arte es una liberación absoluta y por eso estoy totalmente, o sea, no puedo vivir sin estar haciéndolo. Por la única razón que me quiero ir ya es para volver al estudio otra vez a rayar. Pero yo aquí quiero hacer otro énfasis, que suena como muy libre y muy idílico, pero ayer hablábamos también de la importancia del trabajo y del trabajo duro que implica todo esto. Entonces sí creo que también eso es una cosa que me gustaría que comentaras. Ah, sí. Sí, claro, porque uno cree, o digamos los jóvenes, y eso es un consejo, eso lo estaba diciendo una periodista que me hizo una entrevista. Muchos jóvenes entran en el arte pensando que primero que van a triunfar y bueno, es como cualquier otra cosa, hay que trabajar durísimo, no duro, no, durísimo, porque nos toca no solo ser buenos creativos, pero nos toca manejar todo behind the scenes, que es enorme, es muchísimo más behind the scenes que el propio gesto artístico. Entonces, ya solo eso es un trabajo en sí. De manera que si no tenemos dinero para producir todo eso, es imposible casi. O sea, no hay mucho apoyo en general. Los gobiernos cada vez tienen menos dinero, menos aporte cultural. Entonces uno se encuentra pues, que necesita tener una producción de dinero por algún otro lado para poderlo luego invertir si quiere ser artista y poco a poco ir invirtiendo más y más en el mundo del arte. Ser bastante atrevido, meterte por donde puedes y ver si puedes surgir y mantenerte siendo artista, pero muy pocos lo logran, muy poca gente lo logra, de manera que obviamente la educación es la base de todo y bueno, ¿y qué puedo yo más decir de que los gobiernos lo que deben de invertir número uno es en cultura para crear jóvenes
que hagan cosas y que eventualmente, si tienen la suerte y la posición para poder hacer arte, pues bien por ellos, pero más que nada tener medios para mantenerse y salir adelante. Por lo tanto, cultura, cultura y cultura. Eso es lo que quisiéramos todos los artistas. Más cultura, más presupuestos para cultura. ¿Sí o no? Sí, no, totalmente, básicamente. Sí, yo creo que quería hacer énfasis en esto porque sí tú tienes una carrera, tú te has desarrollado profesionalmente, tú has hecho una base con la cual has empezado a trabajar y creo que también es relevante y lo notamos mucho también en el medio salvadoreño, que necesitamos a veces hacer otras cosas para poder sostener la carrera artística y está bien y es lo normal y es importante decirlo también. Y creo que es un espacio que nos lo permite, ¿vea? Que poder hablar con honestidad, ¿vea? Y de la realidad que se vive no solamente en El Salvador, en Centroamérica también, si es que en eso estamos. O sea, yo le decía a David, vea que es envidiable el contexto de Cuba, a pesar de la situación social y económica, pero culturalmente es un monstruo, básicamente. Pero yo conocí a Aimé en Cuba, en La Habana, a un evento que ella fue, la Bienal de La Habana. Yo estaba en ese momento activo allí, llevo más de 30 años como crítico y curador. Ahí la conocí, emigré después a México y en plena pandemia conocí a Aimé. Y yo creo que el trabajo con Aimé y el aplicarme en tratar de seguir desde el punto de vista conceptual y teórico a Aimé me entretuvo y me hizo menos dramático el paso de la COVID. Vine a una gestión a México y me quedé varado en México con la COVID, no pude regresar a Cuba, cerró y Aimé era de las pocas personas con las que yo podía dialogar. Y ahí surge otra cosa que me parece muy importante, lo digo de cara sobre todo a los artistas. No es usual que el artista quiera de alguna manera estar siempre confrontando su obra con el crítico de arte o el curador. Incluso lo digo con toda conciencia desde La Habana, desde Cuba. A veces el crítico, el curador es mirado como una segunda herramienta, o sea, yo lo utilizo solo cuando voy a hacer una exposición que necesito que me escriba o cuando voy a hacer un proyecto que necesito que me apoye, me respalde ante la institución, pero esa idea, esa humildad de querer abrirse a un curador y confrontar permanentemente, yo la he vivido con magnífica experiencia con Aimé Juaristi. Y para mí digo que a pesar de los años que llevo como crítico curador, ha sido un reto porque es una persona que produce mucho. Es una persona que hoy inicia una serie y cuando ya yo estoy armando conceptualmente la serie con ella y estamos pensando en toda la teoría, me dice, no, pero ya estoy armando otra. Y entonces realmente ese ritmo de generar, especular, concebir, proyectar exposiciones, para mí ha sido un enorme ejercicio y hemos crecido juntos, ¿no? A pesar de los años que llevamos trabajando en este mundo de las artes visuales. Yo creo que esto han sido como unas pinceladas para que de alguna manera ustedes a la hora de ver la obra, bueno, tengan un poquito más de información sobre el artista. Si en particular alguien quiere preguntar algo al artista, que es de alguna manera la protagonista de este asunto, sobre alguna obra o algo, bueno, también lo pueden hacer, ¿no? Que esa es la idea un poco de esta conversación breve, ¿no? En torno a su vida y en torno a su trabajo. Si alguien quiere preguntar, quiere decir algo. Bueno, a veces no existía, pues en muchos de los casos hacíamos la arquitectura total y no existía, el cliente, digamos, no tenía grandes colecciones ni tenía de nada, o sea, sí tenía medios económicos para poder, digamos, comprar cosas, pero no las tenía previamente. Entonces lo que hacíamos era dirigirlo, ¿no? Como
para que la casa final tuviera suficientes, digamos, capas, que yo creo que mientras más capas se logran, o sea, y a las capas me refiero buenos muebles contemporáneos y de época, buena pintura, escultura, todo eso son capas que van añadiendo y partiendo de que la base arquitectónica es buena, ¿no? Porque además no se trata de embutir una casa, tiene que haber un balance y un equilibrio entre lo que se mete dentro y el envoltorio. Entonces la obra total nos permitía hacer eso, lo que guiara a esa persona hasta que pudiera pues entregarle esa obra casi perfecta. A veces pasaba al contrario, que de repente nos contrataban y hacíamos una casa maravillosa y ya no había más presupuesto y ya no querían la obra total. Y entonces yo le decía a Enrique, tenemos que correr a hacer fotos de la casa, aún sin amueblar, obviamente. Y a lo mejor llegábamos tarde y ya la había amueblado y le había metido a lo mejor unos muebles que tenía de anterioridad o había heredado y tal, y ya no quedaba bien. Entonces venía la labor de convencimiento, creo que deberías de quitar esto, poner lo otro, en fin, otra vez las capas, ir poco a poco, pues se vuelve uno un psicólogo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, yo creo que también es interesante pensar no solamente en el espacio construido para la obra, sino en estos espacios en los que se convive con la obra y cómo las colecciones también, pues es interesante que haya un hilo conductor en la colección y que eso no solamente tenga que ver evidentemente con la persona, con su vivencia y tal, pero también cómo las obras pueden ir contando una narrativa, ¿vea? Y cómo una colección también puede decir cosas de la persona, pero también del arte, de los artistas de la época y esto. Creo que eso, ayer algo comentábamos de eso y creo que también es aprovechando que estamos en el caso de Aimé, yo creo que siempre ha sido, y es bueno que él haya hecho esa pregunta, siempre ha sido muy cuidadosa. Habitualmente el artista cuando vende su obra, cuando la entrega, se desentiende de la ambientación, se desentiende hacia dónde va la obra. Y una de las cosas que yo he podido comprobar en el trabajo con Aimé de todos estos años, que ella hace esa pesquisa, e incluso le gusta ir a la casa cuando la persona la elige, entonces ayudar y contribuir, o sea, crearle una escena propicia a la misma pieza, y es, como decía él, no es el espacio quien pauta, sino la obra empieza a pautar otras necesidades de interiorismo, otras necesidades de complementación, y eso me parece muy interesante también en el trabajo. Incluso ya fue muy difícil porque era una producción más complicada, pero en el inicio las propias galeristas de acá querían hacer una especie de escenografía que hablara de eso, ¿no? De cómo Aimé se relaciona con el entorno ambiental, con el interiorismo y cómo su pieza siempre demanda un lugar protagónico y elementos que interactúen con ella. Eso no es habitual encontrarlo, ¿no? Yo creo que es interesante. No solo no es habitual, sino que también enriquece, porque yo creo que justamente la necesidad de hacer más cosas para poder mantener la producción artística no quiere decir que eso te va a restar, es que esto abona en creciendo a cómo se presenta la obra, cómo termina incluso la obra siendo parte de un entorno familiar, un entorno personal. Entonces creo que es interesante entender que claro, que sí hay que hacer otras cosas, pero que no necesariamente nos va a desligar, sino que pueden ser elementos que nos sumen y que nos permitan hacer estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues, si alguien quiere decir algo, preguntar algo más. Buenas noches a todos. Pues yo tengo una pregunta bien específica, diría yo. Aimé mencionaba que cuando estuvo en España fue que ella adoptó de cierta manera su gusto por el arte y el hecho de empezar a crear arte. Entonces me gustaría saber un poco más a fondo cuál fue la situación o la serie de cosas que llegó a vivir o las cosas que pudo ver sobre la cultura española o qué fue lo que en general le motivó o le incentivó al hecho de interesarse por ser artista y empezar a crear arte. Bueno, básicamente, primero haber nacido en un entorno de gente que amaba el arte, ¿no? Y en todas sus
en todas sus disciplinas. O sea, no solo mi padre, sino mi tío también era coleccionista. Y entonces desde muy pequeña mi tío me llevaba a galerías. De hecho, el libro está dedicado a mi tío, que fue mi gran, digamos, inspiración, porque desde niña me acuerdo de ser muy, muy pequeña y él llevarme, yo iba así como agarrada a él, y me llevaba a las mejores galerías en Madrid, y esa época era la época de las vanguardias, era la época de Franco, era una época donde los artistas españoles eran muy fuertes, muy crudos, porque estaban protestando contra una dictadura que había en ese momento. Y entonces el uso de color a mí me ha llegado muy fuerte. Ellos pintaban, usaban siempre, bueno, eran en general socialistas o comunistas, y para enseñar su, digamos, de cierta manera velada, pero enseñar su bandera, pintaban casi siempre con blanco, o sea, los colores eran blanco, rojo y negro. Y entonces esa era la protesta. Entonces a mí me llamaba mucho la atención de estos colores siempre repetitivos, y el uso de texturas, como por decirte Tapies, Dalí me influencia un montón. Digamos, yo tengo una serie de dibujos que aquí están en el libro, que era muy, o sea, ese mundo fantástico de Dalí, que era como un sueño. Entonces, desde muy pequeña, ¿qué fue lo que me hizo artista? Pues esa cantidad, lo que vi. Es que siempre estaba viendo algo. Si no era con mi padre arquitectura, era con mi tío arte. Y llegaban siempre a casa, las galerías en ese momento mandaban por correo las tarjetas con la invitación, y yo iba corriendo, venía el cartero y las ponía siempre, bueno, en mi casa las ponían en una bandeja de cobre, y yo las cogía y las abría antes de que llegaran a abrirla mis padres, a ver qué había, ¿no? Y siempre me recuerdo incluso los nombres de las galerías, unas grandes galerías que ya no están en Madrid. Y entonces las aperturas eran los viernes, y desde pequeña estar yendo con mi tío a ver galerías, hasta que luego ya pues vino la época de la fiesta y cerramos el tema de las galerías. O sea, ya me empecé a divertir como adolescente, y luego ya, y lo abandoné por un tiempo, pero no o sea, ya luego me fui a vivir a Nueva York, y en Nueva York me metí fuertemente, eran los 80, la época maravillosa. Los 80 eran de una efervescencia a todo nivel. Estaba Warhol, imagínate, bueno, también había Estudio 54, que no dejó de ser un lugar de aprender. Y bueno, me tocaron esos años donde yo estudiaba diseño gráfico, me gradué de diseño gráfico, y curiosamente también bajaba, yo vivía en la parte alta de Nueva York, lo que llaman Uptown, y tenía que bajar a Downtown con el metro todos los días, y entonces iba viendo en las estaciones estos dibujos hechos en tiza, ya sabes, ¿no? Sí, entonces, qué barbaridad, pero ¿quién es este tío que está pintando con tiza y dibuja rápido y luego lo detienen y tal? Entonces era el inicio como casi del graffiti. Entonces empecé a perseguir a esta persona, y tuve la suerte de poder arrancar uno de esos dibujos del subway. Y este hombre es Keith Haring, que es luego murió de SIDA, el pobre, muy joven, pero bueno, es uno de los grandes artistas junto con Basquiat. O sea, me tocó una época maravillosa, entonces mi sentido estaba totalmente despierto hacia tanta información. Así que es cultura general, básicamente. Entonces yo creo que todo eso se transporta al lienzo luego, porque hay equilibrio. O sea, yo veo mi obra y sé cuándo parar o cuándo continuar, y siempre creo, a veces tengo dudas, obviamente, creo que llego a un punto de equilibrio entre la tensión y el balance, pero siempre tratando de llegar a ese punto de tensión difícil, donde incluso de feísmo, a veces no me gusta que una obra sea fácil o sea linda, es algo que no me gusta. Me gusta que casi incluso haya la duda de si la obra es linda o fea. Eso me gusta, llegar a ese punto, que es como el filo de una navaja. Y yo creo que eso se logra viendo mucho y absorbiendo, siendo una esponja, creo. Muy bien. Pues bueno, ya me están diciendo que ya terminó el tiempo del complemento para que ustedes puedan disfrutar la exposición. Agradecemos a todos los que estamos en el panel que hayan estado con nosotros y se hayan interesado por
conocer un poco más de la vida de Aimé Juaristi. Muchas gracias.